todas. Bienvenidos a esta tercera edición de las Jornadas de Justicia e Igualdad. Como subsecretario de Justicia, para mí es un placer y una responsabilidad conducir hoy la primera mesa en el marco de estas jornadas, en las que pretendemos analizar la labor de la justicia en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Resulta innegable que es una pieza esencial, es un eslabón fundamental para continuar avanzando hacia la igualdad real en nuestro país, la labor que desarrollan los magistrados, los fiscales y, en general, todos los operadores jurídicos, en particular en el foro, en el proceso. Los conocimientos jurisprudenciales son los que van resolviendo los problemas de la ciudadanía y, por lo tanto, son fundamentales para progresar en este cometido de la igualdad entre hombres y mujeres. En esta mesa vamos a abordar no solo las sentencias emblemáticas con perspectiva de género, cómo han impactado en la sociedad, sino que también, aprovechando el conocimiento de las extraordinarias ponentes que nos acompañan hoy, pues destacaremos diversos aspectos relacionados con la repercusión de la justicia en la igualdad. Antes de comenzar, me gustaría recordar la intervención de María Teresa Revilla, la única mujer entre los 39 miembros de la comisión que participó en la elaboración de la Constitución española en relación con la votación del artículo 14 de la Constitución, que dijo: la mujer adquiere por fin la plenitud de derechos, la votación ha sido unánime, pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello ni tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura o con rencor. Ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente querer ser para ser lo que podamos. Pues 40 años después estamos en el futuro, en ese futuro en el que tenemos que trabajar todos para esa igualdad real y efectiva. Sin más dilación, voy a pasar brevemente a presentar a las ponentes que nos van a acompañar en este rato. Brevemente, porque desde luego creo que más importante que lo que yo pueda decir de ellas es lo que ellas nos tienen que decir a nosotros, ¿no? Empiezo por María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el que presta servicios ya desde el año 2006 como magistrada. Previamente ha sido presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vicepresidenta de la Junta Electoral Central, académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y que también en el año 2014 el Ministerio de Justicia tuvo el acierto de concederle la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo. Gracias, María Luisa, por estar aquí. María Luisa Balaguer, que sigue por videoconferencia esta sesión. Buenos días, María Luisa, magistrada del Tribunal Constitucional, desde el año 1999 catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga y dirigió la revista Artículo 14, una perspectiva de género, editada por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Universidad de Málaga desde el año 1990 hasta el año 2005, lo cual ya sería suficiente para entender el conocimiento y la preocupación de nuestra ponente con la materia que vamos a tratar. Gracias también a ti, María Luisa, por estar aquí. Y, finalmente, Pilar Martín Nájera ingresó en la carrera fiscal en el año 1982, nombrada fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el año 2000, siendo su posterior destino la Fiscalía del Tribunal Supremo. En el año 2005 es nombrada fiscal de sala y designada para dirigir la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, puesto que desarrolla en la actualidad y que, desde luego, le dota de un conocimiento y de una cercanía con una realidad tan tremenda como la violencia sobre la mujer, que, desde luego, no podemos pasar por alto y tenemos que, evidentemente, tratar en profundidad en la sesión de hoy. Así que, nada, sin más, lo que os quería proponer para romper el hielo es una primera consideración de carácter general, que consiste en señalar qué destacaríais dentro de vuestro conocimiento en la materia como esencial en el ámbito de la justicia e igualdad. Y empezamos por ti, si te parece bien, María Luisa. Muy buenos días a todas y a todos. Mi agradecimiento al Ministerio de Justicia porque haya contado conmigo para participar en estas jornadas. Yo lo que destacaría es igualdad de trato y de oportunidades como algo muy próximo a igualdad formal, igualdad real.
Hay que destacar que en nuestro ordenamiento la igualdad formal la tenemos plenamente conseguida desde hace bastante tiempo. Ya la Constitución, en el artículo 14, pone de relieve, como nos ha recordado el subsecretario, que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. En el ámbito concreto en el que yo me muevo, en el ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 4, establece expresamente que se prohíbe toda discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. En términos parecidos se pronuncia el artículo 17 del Estatuto. Es decir, tenemos la igualdad formal, la igualdad que reconoce la ley a hombres y mujeres, pero falta la igualdad real, porque vemos que no existe, que tenemos la brecha de género, la violencia de género, la escasa representación de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, en la administración, en los ámbitos culturales, educativos, etcétera, las menores pensiones de jubilación para las mujeres, y lo que tenemos que tratar es de conseguir la igualdad real y efectiva. ¿Cómo podemos conseguirla? Uno de los instrumentos yo creo que es incorporar la perspectiva de género en la forma de juzgar, en el enjuiciamiento de los asuntos. Y la posibilidad de conseguir la igualdad nos la da una potente herramienta que es la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley, con toda rotundidad, proclama que lo que trata o su objetivo es conseguir la igualdad real y efectiva, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando toda discriminación de la mujer en todos los ámbitos, sea cual sea su circunstancia, en el ámbito civil, político, laboral, económico, social, para, en aplicación del artículo 14 y el artículo 9 de la Constitución, conseguir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad más democrática. La igualdad de trato es ausencia de toda discriminación directa o indirecta. La igualdad de oportunidades da un paso más, potencia la igualdad hasta conseguir la igualdad real, hasta conseguir que efectivamente la situación sea de igualdad entre hombres y mujeres, utilizando instrumentos como pueda ser la presencia equilibrada en los órganos colegiados, como pueda ser las distintas acciones positivas que hay prevista, como puede ser, en definitiva, la igualdad de oportunidades. El principio de transversalidad debe estar presente en toda regulación normativa y en toda actuación de los poderes públicos. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias, María Luisa. Y María Luisa Balaguer, te dirijo la misma pregunta. El micro. Parece que tenemos... Es que active el micro. Es que perdona, no María Luisa, tienes que activar el micro, si no, no te oímos. No, todavía no. Usted es el único participante. Vale, parece que hemos tenido un problema técnico. Si os parece, podemos seguir con Pilar Nájera hasta que recuperemos la conexión con María Luisa Balaguer. Bueno, pues buenos días. Mis primeras palabras también tienen que ser para agradecer al Ministerio de Justicia, en primer lugar, por haber organizado estas jornadas y, en segundo lugar, por contar con la Fiscalía para dar su punto de vista. Y digo la oportunidad de organizar estas jornadas porque, como muy bien ha dicho María Luisa Segoviano hace un momento, tenemos que seguir hablando de igualdad, porque no podemos estar en esta igualdad formal que, como dice la catedrática de Ética Amelia Valcárcel, es un espejismo de igualdad que nos crea una peligrosa sensación de relajación. Y efectivamente tenemos el marco jurídico, empezando por la Constitución, que establece el principio de igualdad como un derecho fundamental de cada persona, pero además como un principio de interpretación y como un valor en el artículo 1, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 3/2007, pero yo creo que la mayor dificultad para conseguir esa igualdad de trato, de oportunidades, son los estereotipos de género.
Mientras no venzamos esos estereotipos de género que se nos transmiten de generación en generación, que es un tema cultural y educacional, no vamos a vencer la manifestación más grave de la desigualdad, que es la violencia de género. Tanto la Ley Orgánica 1/2004 como el Convenio de Estambul señalan que para conseguir la igualdad de derecho y de facto entre hombre y mujer hay que vencer la violencia de género. Es la forma más grave de discriminación que supone que la mitad de la población se siente con derecho a dominar, humillar y decidir por la otra mitad de la población, que son las mujeres, por el simple hecho de serlo. Y esto es absolutamente injustificable e injustificado cuando nos encontramos, como ha puesto de manifiesto María Luisa, en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho que no se puede admitir. La OMS, además, señala que es una pandemia, que esta palabra tan de moda que tenemos ahora, porque afecta a todos los países, a todas las culturas, a todas las personas, a todos los estatus sociales y económicos. Y como tal pandemia hay que afrontarlo y abordarlo a nivel mundial. Y de hecho constituye el eje quinto, me parece, de la agenda de sostenible a nivel mundial, que establece una serie de políticas y medidas. ¿Soluciones para esto? Pues yo creo que el derecho penal no es la solución, evidentemente. Yo creo que la solución viene dada por la educación. La educación es la única vacuna, que también es una palabra muy de moda ahora, la única vacuna que yo creo que es importante, aunque sea una inversión a largo plazo, para conseguir pues, que se eduque a las personas desde pequeños en la igualdad, en el respeto al diferente, en el respeto a sí mismo, en la tolerancia y en el diálogo, para evitar todas estas situaciones en que se impone la violencia simplemente para conseguir vencer e imponerse sobre otra persona que tiene el mismo derecho que tú, que es la mujer. Cuando además esta violencia se da en el ámbito interno, es decir, en el ámbito de pareja o expareja, los efectos que produce esta violencia son devastadores. Y lo vemos, luego hablaré ya más ampliamente, en el ámbito penal, que nos encontramos con víctimas que son testigos, pero que se echan la culpa o que quitan importancia al asunto, o que dicen primero una cosa y después la otra. ¿Por qué? Por esa relación afectiva, ese vínculo de dominación y de indignidad para la mujer que provoca esa situación tan grave. Entonces creo que los estereotipos de género están ahí. Cuanto más sutiles son, más difíciles son identificarlos, y ahí está la otra herramienta que ha puesto de manifiesto María Luisa, la perspectiva de género. O sea, darnos cuenta que las situaciones de desigualdad hay que corregirlas, interpretarlas y valorarlas de una manera diferente para conseguir, en definitiva, esa justicia igualitaria que queremos y, sobre todo, garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, y fundamentalmente también de las mujeres. Yo creo que habéis puesto ya la indicación en dos cosas fundamentales, ¿no? El salto entre la igualdad formal y la igualdad material, y después, en definitiva, la propia esencia del derecho penal como última ratio, en el sentido de que lo que hay que intentar evitar es que, a ser posible, es que no se produzca la violencia. Has puesto de manifiesto la importancia de la educación, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Evidentemente, si se produce lamentablemente la violencia, el derecho tiene que reaccionar con toda la fuerza contra ese tipo de... Pero efectivamente es la última herramienta que tenemos. Eso ya revela un fracaso, ¿no? Como sociedad, que tenga que activarse el Código Penal en este caso. Efectivamente. Bueno, seguimos sin recuperar a María Luisa, ¿verdad? Vale. Bueno, pues otra cuestión genérica, antes de entrar en las preguntas, digamos, más centradas en la materia que os corresponde a cada una, que sois expertas cada una de vosotras, es un poco una reflexión general de cómo ha evolucionado la jurisprudencia y de cómo entendéis vosotras que es juzgar con perspectiva de género. La verdad es que estos días, cuando he estado pensando en las jornadas y me he parado en el artículo 3 del Código Civil, ¿no? Que nos obliga a todos los operadores jurídicos a interpretar las normas de acuerdo con la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, ¿no? Parece como que la perspectiva de género es un elemento que ya debe formar parte de esa realidad social, ¿no? Con la que tenemos que aplicar las normas, ¿no?
Esto es un engorro. A mí antes se me olvidó. Pero se tarda un poco en quitar la mascarilla. Bueno, yo creo que la jurisprudencia ha evolucionado porque se ha incorporado la perspectiva de género como hermenéutica de impartición de justicia para conseguir la igualdad real y efectiva. Yo diría que en los últimos 3 años aproximadamente, la Sala Cuarta, cuya jurisprudencia es la que mejor conozco por ser miembro de esa sala, pues ha incorporado en su discurso, en la motivación de sus resoluciones, en los razonamientos, de forma expresa, la perspectiva de género como uno de los elementos de la ratio decidendi de la sentencia. Esto no quiere decir que con anterioridad no se aplicara el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, por supuesto que sí, que lo aplicábamos en nuestras resoluciones, pero no aludíamos de forma explícita a la perspectiva de género. Nos basábamos fundamentalmente en la Ley Orgánica 3/2007, en su artículo 4, al que luego me referiré un poco más ampliamente, y no decíamos directamente que estamos aplicando la perspectiva de género. Yo creo que el lenguaje es muy importante. Yo creo que hay que visibilizar, hay que exteriorizar, hay que poner de relieve este elemento que se ha utilizado en el momento de juzgar. En cuanto a qué significa juzgar con perspectiva de género, pues el que en todas las resoluciones tiene que haber una ausencia total de discriminación, tanto en su parte dispositiva como en su fundamentación, como en el lenguaje que se utiliza. Tenemos que tener claro que a veces, bajo la lógica sexológica dominante, bajo la sexología normativa, se encubren verdaderas discriminaciones que no somos capaces de percibir. Tenemos que aplicar una mirada macroscópica a todas nuestras decisiones para ver si contienen alguna discriminación, pero también algo más sutil, la mirada microscópica que determina, que examina, que desmenuza todos los elementos que se han tenido en cuenta en esta resolución. Y ya habría que dar un paso y habría que luchar porque toda la normativa prescinda de la sinrazón social de admitir como algo natural la asimetría hombre-mujer, las relaciones de poder que han fluido siempre y ha sido así admitido por la sociedad de arriba abajo, de hombre a mujer, admitiendo la mujer un papel pasivo, un papel como mero objeto del deseo. Hay que intentar superar esta situación, superar este ideario que tiene la sociedad y llegar a la igualdad real y efectiva. Yo creo, como antes he dicho, que la Ley Orgánica 3/2007 nos proporciona instrumentos para ello, en concreto a la hora de juzgar, cuando el artículo 4 de esta ley nos dice que la igualdad de trato y de oportunidades se integrará y observará y será la que se aplique en la interpretación de las leyes. Si hay que aplicar la igualdad de trato y de oportunidades como un principio informador del ordenamiento jurídico, a la luz de este principio han de resolverse las cuestiones que se nos planteen. Ya sabemos que los principios generales del derecho actúan en defecto de ley o de costumbre y que sirven también como faro orientador a cuya luz han de dictarse las resoluciones. Muchas gracias. La Fiscalía, la perspectiva de género, ¿cómo puede, digamos, ayudar o colaborar precisamente a que en la jurisprudencia, como actor fundamental en el proceso, pues se vaya incorporando esta perspectiva de género también en la línea que apunta María Luisa? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis hace un momento. Creo que la perspectiva de género ya no es una posibilidad, una alternativa, es una obligación, nos viene impuesta por la ley.
y que ayuda mucho porque la ley es neutra, la ley es general, la ley no se modifica tan fácilmente y, sin embargo, la jurisprudencia, al aplicar al caso concreto, es la que puede hacer ver las especialidades de cada situación. Y es que la realidad no es plana. Poner el enfoque en el género, la perspectiva de género, es como aplicar el 3D, ¿no? Que se ven los matices de cada situación, se ve sobre todo si hay desigualdad y sobre todo se ve si nosotros estamos siendo desiguales, los operadores jurídicos, si estamos aplicando los esquemas, los valores nuestros y propios de la sociedad machista y patriarcal en que vivimos a una situación concreta. Por ejemplo, en materia penal es mucho más complicado porque nos encontramos con la presunción de inocencia, pero quiero decir que aplicar y analizar las leyes con perspectiva de género no afecta a la presunción de inocencia. Pero, por ejemplo, todo el mundo sabe que se aplica, que es muy difícil aplicar los mismos criterios a un robo con violencia e intimidación, los conceptos de intimidación, a una agresión sexual. Si una persona, una mujer, dice que le ha robado 2 personas el bolso por la noche y no ha puesto resistencia, nadie duda de que no quiera que le roben el bolso. Y, sin embargo, cuando estamos hablando de agresiones sexuales, cuando estamos hablando de violencia de género, se duda bastante más de la condición de la mujer. ¿Por qué? Porque se piensa que la mujer provoca, que la mujer facilita esas situaciones, que la mujer exagera la violencia de género. Todos estos son estereotipos que nos llevan a hacer una interpretación que muchas veces no nos damos cuenta y contra la que tenemos que luchar. ¿Cómo luchamos? Con la perspectiva de género. Con la perspectiva de género que, además, el Convenio de Estambul lo puso de manifiesto, fue aprobado en el año 2011 y ratificado por España en el 2014, por lo tanto ya es derecho interno y obligatorio para todos los españoles y vinculante. Señaló que esta diferencia, la violencia de género, es sistémica y es estructural, no es una cosa puntual. Entonces, está basado en esa desigualdad histórica que ha supuesto la discriminación de la mujer sobre el varón y la imposibilidad de alcanzar la igualdad real y efectiva y la igualdad de oportunidades. En consecuencia, lo primero que nos manda a todos los países, nada más ratificarlo, es que tenemos que luchar por todos los medios para eliminar esos estereotipos de género, esas costumbres, esos códigos de honor que están ahí, para que de ninguna manera todo ello justifique esas conductas. Y va más allá, y nos dice incluso cuáles son las conductas penales que tienen que ser tipificadas como delito. Y además dice que se aplicará siempre con perspectiva de género. No solamente las políticas que se realicen en generales, sino que se debe aplicar también estos tipos penales con perspectiva de género. Y como consecuencia del Convenio de Estambul hubo una modificación importante en el Código Penal que complementó de alguna manera la Ley Orgánica 1/2004, que fue la introducción del agravante de género específicamente como una circunstancia que supone una mayor antijuricidad y, por lo tanto, justifica que la pena se imponga con mayor potencia. Pues muchas gracias, Pilar. Parece que ha sido un intento fallido, parecía que recuperábamos a María Luisa, pero me parece que no va a ser posible. No obstante, bueno, yo confío en que a lo largo de la sesión la recuperemos y desde luego no va a estar en peor derecho por el hecho de estar en videoconferencia. Así que le volveré a plantear estas cuestiones porque yo creo que es muy importante también contar con su punto de vista. Pero bueno, mientras, quizá ahora... ¿Me oí ahora bien? Sí, qué alegría. Ok, bueno, no os veo, pero da igual, ya con que me oigáis suficiente. Vaya Oímos, mañana. oímos. Y eso que hemos ensayado 3 veces, qué terrible, de verdad. Bueno, menos mal que de lo que voy a hablar no es de redes ni de informática, sino de derecho, ¿vale? Bueno, no te preocupes, esto es así, pasa y además estamos en directo, así que estas cosas son habituales ahora, no pasa nada. Lo importante es que te hemos recuperado y que podemos hablar contigo. Y estaba diciendo precisamente que cuando consiguiéramos contactar contigo, pues iba a repetir las preguntas porque era fundamental que tuviéramos también tu punto de vista, ¿no? Entonces, habíamos comenzado pidiéndoos a las ponentes una reflexión genérica sobre qué consideráis o qué destacáis como esencial en el ámbito de la justicia y la igualdad. Y en ese momento es cuando hemos perdido la conexión contigo. Cuéntanos, María Luisa. Vale. Bueno, pues entonces, como no te voy a ver, pues me avisas cuando lleve 5 minutos, porque la verdad que no voy a calibrar demasiado bien el tiempo. Yo te os he oído un poco... ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Vale.
Decía que he oído un poco a Luisa y a Pilar y, bueno, y en ese contexto efectivamente en el que yo quería desarrollar mi intervención, pero os apunté el otro día sobre la posibilidad de hablaros un poco del concepto que se está entendiendo ahora por feminismo jurídico, que no es una cosa diferente de la que vosotras habéis analizado, sino que se trataría de formalizar una determinada corriente jurídica o una manera de estudiar aquellas aplicaciones y formaciones del derecho que hacen referencia fundamentalmente a la aplicación de ciertos grupos, entre los cuales, aunque el feminismo no es exactamente un grupo, pero a los efectos constitucionales sí que se podría considerar como un sujeto de derecho en cuya aplicación se vierten determinados métodos jurídicos que no encajarían en otras formas de aplicación del derecho. De alguna manera, el feminismo jurídico se ha compuesto desde la transición, por partir de un punto concreto y más rápido, en relación con una serie de reivindicaciones que, si bien Celia Moró y toda la teoría feminista de la filosofía creó una agenda, la verdad es que esas reivindicaciones vinieron finalmente hacia los estudiosos del derecho, que éramos quienes teníamos que formalizar esas leyes. Pues la década del 70 y la década del 80 se caracterizó fundamentalmente por una reivindicación de la agenda feminista de liberalización pues, de determinadas conductas sociales, divorcio, legalización de anticuación, para pasar ya a finales del siglo a unas exigencias del cuerpo de las mujeres fundamentalmente localizadas en el derecho a la vida, como era la erradicación de la violencia de género. Eso se formalizó en el año 2004, como perfectamente es conocido, y vosotros habéis aludido, y en el año 2007 con una agenda reivindicativa de igualdad entre mujeres y hombres en el plano de la legislación laboral. Pues bien, esto necesariamente ha creado desde la filosofía del derecho una conceptuación del derecho que llamamos también perspectiva de género, pero que probablemente se pueda avanzar un paso desde el punto de vista metodológico, y es la necesidad de insertar esa actividad interpretativa del derecho por parte de los aplicadores jurídicos en unos elementos que en un Estado social y democrático de derecho, con una Constitución además basada en el Estado social, exigirían métodos interpretativos que no son fácilmente asumibles desde el método subsuntivo, desde el método de la dogmática jurídica de Savigny, de Santi Romano o desde la normatividad de Kelsen, sino que harían referencia a algunos aspectos más relacionados con lo que se corresponde con la jurisdicción difusa, es decir, con contenido de justicia material. Claro, esto no se le oculta a quienes estamos dentro de intentar un feminismo jurídico, no se le oculta la dificultad de conciliarlo con el tema del artículo 9.3 y la seguridad jurídica en la Constitución, y con la necesidad de que esa fijación sea más o menos tasativa en la aplicación de las normas jurídicas. Pero se ha puesto muy de manifiesto ahora con el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con la reforma que se pretende respecto a lo que el MeToo y la manada y toda la filosofía feminista del 2018 hacia acá ha conceptuado como el consentimiento o un nuevo contrato sexual. En definitiva, el sí es sí es un eslogan extraordinariamente útil para las manifestaciones, pero al intentar visualizarse desde el derecho nos crea el problema grave de la falta de tasatividad. Bueno, pues esto es un poco lo que a mí me parece que rodea al derecho en el año 2021, la necesidad de formalizar desde el punto de vista del derecho un cierto contenido de un feminismo jurídico que sirva de pauta interpretativa y de una cierta heterodoxia en el derecho, es cierto, pero es que es verdad que el derecho hoy ya no se puede compadecer con todos aquellos elementos que desde el siglo XX, desde el principio del siglo XX, constituían la normatividad. Y la exigencia de un contenido de justicia y de preceptos abiertos en la Constitución es la que hace que algunas veces, cuando queremos utilizar ese método subsuntivo, no sea totalmente útil en lo que se refiere al derecho de las mujeres. Si tengo que poner algún ejemplo, lo haré en el plano interpretativo del derecho antidiscriminatorio, donde todos los elementos valorativos tienen que contribuir también a fortalecer el derecho. Cuando algunas veces no nos entienden nuestros compañeros jueces desde el punto de vista de la perspectiva del derecho, es porque estamos intentando aportar a los elementos de esa pauta normativa condicionada por el axioma, si hace esto, obtiene esta consecuencia, es decir, del hecho y la consecuencia jurídica,
Las mujeres anteponemos muchas veces que todas estas cosas están rodeadas de unas circunstancias que son muy difíciles de erradicar. Bueno, no me ha llamado la atención, pero creo que me he pasado ya los 5 minutos, ¿no? María Luisa, ¿y tú crees precisamente esta herramienta hermenéutica de la que estás hablando, que podría ser una herramienta útil para, si he entendido bien tu exposición, que podría ser una herramienta útil para incorporar la perspectiva de género también a la hora de juzgar? En realidad, esta es la perspectiva de género. En realidad, lo que ellas han hablado un poco antes que yo es exactamente la necesidad de que los sujetos a los que hoy se les aplica el derecho, pues son sujetos que están reconocidos constitucionalmente como grupos que precisan la actuación del Estado social. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el derecho no planteaba ningún problema en el ámbito interpretativo, porque se trataba solamente de un supuesto derecho y una consecuencia jurídica. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las constituciones sociales, en las constituciones de los estados sociales y democráticos de derecho, donde los grupos ya no están demandando la interpretación de un contrato o elementos de fijación de un código civil, sino que están surgiendo constantemente grupos nuevos con reivindicaciones de derechos nuevas y con aplicación de criterios de derechos fundamentales? Fracasa bastante ese método sustantivo. Si queremos seguirlo utilizando, tenemos que ser conscientes de que algunas veces producimos injusticia, como por ejemplo, cuando queremos ver de plano, sin perspectiva de género, que una mujer cuando está realizando un acto público, por ejemplo, como examinar, someterse a un examen, como he visto alguna vez, incluso en las redes, realizar a una mujer un examen para subir dentro de la carrera judicial y tener 3 hombres con miradas que prácticamente le están interpelando para que no esté. No estoy haciendo no me estoy refiriendo en concreto ahora mismo a una situación nuestra del Estado español, me estoy refiriendo a otro asunto. Y entonces esa mujer está concernida, primero porque no se encuentra en situaciones de igualdad con respecto a otros compañeros que tienen más facilidad para mostrar su conocimiento, y porque además está siendo cuestionada. Pues bien, toda esta cuestión que rodea la parafernalia, si se quiere decir así, de un acto público, no se vive igual por mujeres que hombres, aunque solo sea porque la infraestructura material que rodea eso, o sea, por decir una cuestión más banal, o sea, la distancia entre la mesa y el cuerpo de la mujer muchas veces no es la misma. Claro, esto se puede entender como una frivolidad si no se tiene la idea clara de que entre las mujeres y los hombres hay una diferente perspectiva para no solamente enfocar las soluciones, sino también las situaciones, sino también para solucionarlas. A esto me quería referir cuando hablaba de la necesidad de formular el feminismo no tanto desde una concepción, dijéramos, normativista del derecho, como la que es del derecho propia del derecho continental, sino en una posición más anglosajona del derecho, o sea, de un derecho de apertura. A lo mejor ahora me he conseguido explicar un poco mejor, Miguel. Vale, muchas gracias, María Luisa. Yo creo que sí, yo creo que perfectamente. Pues vamos, yo creo que interesantísimo tu punto de vista. Yo creo que también muy importante la referencia que hemos hecho anteriormente al lenguaje, ¿no? La utilización del lenguaje, la incorporación de la perspectiva de género a través del lenguaje y bueno, me ha llamado un poco la atención eso que cifrabas ahí en los 3 últimos años, ¿no? Como un momento de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión que tampoco no está muy alejado en el tiempo, la verdad, desgraciadamente. Sinceramente no. Bueno, oye, pues podemos cerrar el capítulo de estas preguntas más genéricas y si os parece, pues abrimos el debate un poco a cuestiones ya más concretas, ¿no? Empezando por ti, María Luisa, en el ámbito laboral. 2 cuestiones, la brecha salarial y los planes de igualdad, ¿no? Son 2 elementos en el ámbito laboral ahora que tienen una máxima repercusión social y que además, bueno, han sido objeto de sentencias recientes y que están de actualidad. ¿Cómo plantearías la cuestión ahora mismo, el estado de la cuestión ahora mismo de la brecha salarial jurisprudencialmente hablando? ¿Ya hemos conseguido superar los problemas? ¿Tenemos ya o todavía seguimos ahí renqueantes? No, desgraciadamente no hemos conseguido superar la brecha salarial, pero no solo nosotros, sino todos los países de nuestro entorno.
Porque primero hay que identificar qué es la brecha salarial. La brecha salarial supone que se saca la media de los salarios de las trabajadoras durante un año en un determinado país, se saca la media de los salarios de los trabajadores durante un año en el mismo país y se comparan los unos y los otros y se ve qué diferencia hay. Bueno, aquí lo que hay, como siempre, son diferentes datos. Digo diferentes datos porque, por ejemplo, UGT daba los datos de que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 21%, si bien reconocía que partía de datos que le había proporcionado el Instituto Nacional de Estadística del año 2017. Eurostat da unos datos en los que dice que España tiene una brecha salarial del 14%, que es inferior a la media de los países de la Unión Europea, que es del 15%. Con lo cual no estaríamos bien, pero tampoco seríamos los peores de todos. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto a la brecha salarial? Aquí siempre hay una confusión muy grande, porque los no juristas enseguida manifiestan que en su empresa ganan lo mismo los hombres que las mujeres, los ingenieros que las ingenieras, los operarios que las operarias. Pero es que la brecha salarial no está ahí. La brecha salarial no está en la discriminación directa, que es muy difícil que hoy pueda darse. La brecha salarial se encuentra en la discriminación indirecta, en la discriminación que se produce cuando una resolución, un criterio o una práctica aparentemente neutros ponen a personas de un determinado sexo en situación de desigualdad peyorativa respecto al otro, sin que exista una razón objetiva que lo justifique. ¿Cómo sucede esto en la brecha salarial? Muy fácil. Sucede porque los convenios colectivos establecen distintas categorías y, como todos sabemos, hay categorías especialmente feminizadas y otras masculinizadas. Construcción es una rama de actividad muy masculina. Sin embargo, todas las que se dedican a cuidados, a enseñanza, a labores que requieran habilidad, que requieran paciencia, suelen ser profesiones más feminizadas. Pero yendo a una misma rama de actividad, el convenio colectivo puede establecer distintas categorías profesionales que pertenecen al mismo grupo. Vamos para entendernos, el grupo 4 comprende oficiales administrativos, envasadores, envasadoras suelen ser mujeres, comprende vigilantes de seguridad y dentro de este grupo a cada categoría se le da un salario. Lo que hace la brecha salarial es luchar para que a trabajos no iguales, sino de igual valor, se les retribuya de forma distinta. Y luego viene la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que un trabajo tiene igual valor que otro cuando no es igual? Y a veces es muy diferente, muy diferente. Entonces aquí el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 28, nos da la clave. Dice, para saber si un trabajo tiene el mismo valor que otro, hay que atender primero a las funciones. Es decir, ¿cuál es el contenido de ese trabajo? El contenido que fija el convenio colectivo, el contenido que fija el contrato de trabajo o el contenido real que se efectúa al realizar el trabajo. Primero, contenido. Segundo, requerimientos de educación, de formación o profesionales que se exige para ese trabajo. Si te exigen títulos de enseñanza regladas, títulos superiores, títulos medios, títulos profesionales, experiencia simplemente, depende del tipo de actividad, hay que atender a eso. Y también a las especiales circunstancias del trabajo. Circunstancias en las que hay que valorar no solo como se valoraba tradicionalmente la fuerza física, que era típico, característica siempre del trabajador masculino, que tenía mayor fuerza física, mayor resistencia, sino que hay otros trabajos que tienen otros requerimientos, pero que tienen el mismo valor que la fuerza física, como puede ser la especial habilidad para desarrollar un trabajo, como puede ser la habilidad de relación, como puede ser el poder de dirección, el poder de toma de decisiones, la facilidad, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener todos estos elementos y vigilar para cuando se negocia un convenio colectivo no se establezcan categorías que realizando un trabajo de igual valor se les da distinto salario.
Entonces, claro, aquí el estatuto, bueno, como ya llevamos muchos años, pues yo creo que ha sido especialmente cuidadoso. Dice, no solo hay que atender al salario base, que siempre es el mismo, hay que atender a los complementos salariales y conceptos extrasalariales, porque a veces en los conceptos extrasalariales pues nos aparecen elementos que distorsionan la retribución. Entonces yo aquí quería comentar una sentencia que hemos puesto que la verdad a mí me resultó el tema francamente llamativo. Es un hotel, no voy a decir cuál, en Canarias, en la época en que los hoteles iban muy bien, y Canarias iba fantástico. Es decir, el hotel tenía una magnífica situación económica. El hotel cumplía el convenio colectivo, pagaba a todos los trabajadores lo que decía el convenio colectivo, a trabajadores y trabajadoras. Pero luego el hotel, que era muy generoso, dice, yo voy a dar un plus voluntario. Como es voluntario, yo lo doy del importe que a mí me parezca y a quien a mí me parezca. Entonces dice, y además lo llamaba complemento voluntario, porque lo daba voluntariamente la empresa. Bien, complemento voluntario para los trabajadores que trabajan en el bar, 160 euros mensuales. Para los trabajadores que trabajan en la cocina, 110 euros mensuales. Para los trabajadores, más bien, porque eran todas las camareras o camareros de piso, 10 euros mensuales. Aquí la empresa dice, no, son distintas categorías, sí. Son distintas categorías, pero es trabajo de igual valor porque pertenece al mismo grupo profesional, los requerimientos profesionales, conocimientos, etcétera, son los mismos. Y aquí la empresa se defiende diciendo, yo puedo pagar el complemento que quiera, yo he cumplido lo que me exige el convenio. Por encima del convenio, yo puedo hacer lo que quiera. Yo soy una empresa privada, no estoy como la administración sometida a determinados límites. Entonces aquí se le dice, primero, esta diferencia en los complementos, ¿a qué conduce? Conduce que los camareros de piso, que en realidad son camareras porque son el 100% de trabajadoras, solo cobran 10 euros, mientras que en la cocina, donde había, me parece que eran 17 trabajadores y 4 trabajadoras, se les da 110 euros, y en el bar, donde creo que solo había una trabajadora y 20 trabajadores, se les da 160 euros. Usted, empresario privado, por supuesto, una vez que cumple el convenio colectivo, puede voluntariamente establecer las mejoras que quiera y a quien quiera, siempre que no incurra en discriminación. En este caso se está produciendo una discriminación indirecta por la vía de a distintas categorías profesionales, pero que realizan un trabajo del mismo valor, darles distintos complementos salariales. Esto lo hemos observado en varios convenios, no solo en este, afortunadamente no en todos ni muchísimo menos, pero en algunos convenios sí que se produce esa distorsión. Por eso hay que vigilar mucho la clasificación profesional. El otro tema es el tema de los planes de igualdad. Los planes de igualdad como un conjunto ordenado de medidas que, tras realizar un diagnóstico de la situación, tratan de lograr la igualdad efectiva de hombres y mujeres en las empresas. Se ha establecido la obligación de planes de igualdad en empresas a partir de 50 trabajadores, si bien se va a implantar paulatinamente y hasta dentro de 3 años, a contar desde marzo del 2019, las empresas de 50 no tienen que implantar estos planes de igualdad. Los planes de igualdad lo que contemplan o lo que tratan de evitar es que se produzcan estas situaciones de desigualdad. Atienden especialmente a las categorías profesionales, a las retribuciones e incorporan el registro de retribuciones. En el registro de retribuciones hay desagregados por sexo los salarios de trabajadores y trabajadoras, desglosado el salario base, complementos salariales, percepciones extrasalariales y desglosado también atendiendo a grupo profesional, categoría o puesto de trabajo que desempeñe. Y se ve si hay o no hay diferencia entre unos y otros. Si la diferencia supera el 25%, la empresa tiene que incorporar una justificación objetiva y razonable de a qué obedece esta diferencia. Si a lo mejor lo que en apariencia no tiene justificación, pues la puede tener atendiendo a determinados requerimientos o especialidades de un determinado trabajo.
El problema que ha planteado los planes de igualdad es que necesariamente tienen que negociarse y acordarse con los representantes de los trabajadores, miembros del comité de empresa, delegados de personal o secciones sindicales que tengan la mayoría en estos comités o delegados de personal. A veces sucede que no se llega a un acuerdo y en estos casos las empresas tomaron una decisión que hemos entendido que no era acertada, de decir, como no se llega a un acuerdo, la empresa implanta el plan de igualdad, siguiendo lo que dice la Ley Orgánica 3/2007, sus artículos 45 y 46. Se ha dicho que no, que los planes de igualdad tienen que ser negociados y además expresamente el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 85 dice que en los convenios colectivos se negociarán los planes de igualdad. Los planes de igualdad se registran en el mismo registro que se registran los convenios colectivos. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Bueno, la ley nunca da todas las soluciones. Dice que se acuda a la solución extrajudicial de conflictos si está prevista en el convenio, a la comisión paritaria, que se intente llegar a una solución. Pero, en todo caso, lo que de ninguna manera puede ser es que unilateralmente una empresa imponga los planes de igualdad. Y esa, no sé, se me ocurre, pero que a lo mejor da más problemas, la posibilidad de que los planes de igualdad se incorporaran como un contenido mínimo de los convenios colectivos, porque realmente dice que tiene que ser negociado, pero lo coloca en un apartado distinto, el estatuto, de donde aparece el contenido mínimo de los convenios. ¿Eso podría ser algo conveniente o puede ser, o le puede restar visibilidad al plan de igualdad o protagonismo? Hombre, yo creo que el plan de igualdad sí que tiene visibilidad y además tiene un aspecto muy importante que es la accesibilidad, la transparencia, que quizás sea el aspecto fundamental, que hay derecho del trabajador a acceder a estos planes de igualdad a través de sus representantes y al conocer los planes de igualdad. Que sean negociados, pues yo creo que es esencial porque principalmente quienes tienen que ser muy cuidadosos a la hora de negociar los planes de igualdad son los representantes de los trabajadores. Y además está previsto que para la negociación de los planes de igualdad la composición de los negociadores se procure que sea paritaria. Entonces yo creo que esto puede influir a la hora de que los planes de igualdad realmente no incurran en estas discriminaciones indirectas que se deslizan a veces en los convenios colectivos, en las clasificaciones profesionales. Y bueno, por lo que comentas, la trampa, o algunas por lo menos de las trampas de la brecha salarial, pluses, la cuestión de las categorías, también entiendo que la promoción y las dificultades de la promoción, ¿no? También será otra cuestión que encubrirá parte de la realidad de la brecha salarial. Claro, el tema de la promoción profesional dentro de la empresa siempre es bastante complejo. Nosotros tenemos una sentencia de hace bastantes años, de 2011, en la que gracias a la magnífica labor que hizo la Inspección de Trabajo en Barcelona, se detectó cómo el acceso a puestos superiores de la promoción profesional era muy negativa para las mujeres. Unos grandes almacenes, hoy en día ya tiene sus planes de igualdad y esto ya está superado, pero en aquel momento lo que hizo la Inspección de Trabajo fue seguir el sistema de, digamos, la estadística, ¿no?, que se ha admitido por el Tribunal Constitucional y por Europa como un modo de detectar las discriminaciones indirectas. Se comprobó que en esos grandes almacenes trabajaba un 70% de mujeres y el 30% de hombres, pero del 30% de hombres los que ascendían eran un 0,88%, que se les nombraba jefe de planta, y de mujeres solo un 0,20%. Se pidió explicaciones. Las explicaciones fueron, primero, tampoco era muy claro ni muy transparente la promoción, porque no se citaba, no se publicitaba que había estas plazas superiores, pero en todo caso se exigía que se pudiera hacer jornada partida, que se pudiera trabajar los domingos, que se tuviera absoluta disponibilidad para cambiar las vacaciones. Esto así, y que se trabajara jornada completa. Como había un 75% de mujeres que trabajaban a jornada parcial, no podían aspirar a estos
puestos y se entendió que estos requisitos que no eran necesarios para desempeñar este puesto lo que estaban haciendo es de una manera indirecta discriminando a las trabajadoras, impidiéndolas su promoción profesional. Porque decían, no, es que las trabajadoras no lo han pedido. Claro, si el primer requisito es que realices jornada completa y hay un 75% que hace jornada parcial, difícilmente lo van a pedir. Y se puso de relieve que estos elementos distorsionaban y vulneraban de forma indirecta la igualdad. Muy bien, muchas gracias. María Luisa Balaguer, en este caso. Mira, de todas, vamos, la verdad es que sería probablemente excesivamente larga la lista de sentencias emblemáticas en el ámbito constitucional en relación con la igualdad, pero habíamos pensado, sin perjuicio de si quieres comentar alguna otra que a ti te parezca que merezca la pena poner de relieve, la cuestión de las listas paritarias, ¿no? Porque habiendo sido bastante clara la sentencia, o así a priori lo parecería, la sentencia 12-2008, sin embargo, esto ha sido una cuestión que ha seguido generando más pronunciamientos en el 2009, en el 2011, y bueno, no sé si nos podías hablar de esa aparente tensión que existía entre el artículo 14 y el 23 de la Constitución con el tema de las listas paritarias. Vale, muy bien. ¿Me veis? Yo no os veo, pero oigo perfectamente. Te vemos y te oímos. ¿También? Te vemos y te oímos, así que no te preocupes. Bueno, yo lo que sí te digo que como yo no tengo mucho sentido del tiempo porque no estoy presente, que en un momento determinado me diga, ya vale. Tú no te preocupes por el tiempo, Porque yo te aviso. Vale, ok, gracias. El tema de la paridad política es un tema central. Es verdad que hay, lo que acabo de decir Luisa, con respecto a la discriminación indirecta en el trabajo, es un tema también importantísimo. Pero a mí me parece que hay algunos factores en el feminismo que operan como precondición. Y uno de ellos es el tema de la participación política, en lo que tiene de conquista por parte de las mujeres respecto del espacio público. Porque es verdad que por más que las mujeres queramos estar en ese espacio, los hombres nos desalojan con relativa facilidad. Por esto que hablábamos antes, ¿no? Por esta discriminación indirecta, porque ellos realmente tienen un dominio escénico con respecto a la vida pública del que primero nosotros carecemos, pero después no va exactamente tampoco con una buena parte de la forma de ser de las mujeres, que no es idéntica, genéricamente hablando, a la de los hombres. Y esa especie de visualización pública se cumple mucho con la paridad. La paridad naturalmente tiene una raíz francesa, fueron los ordenamientos jurídicos de Francia quienes pusieron de manifiesto la necesidad de acceder a una dimensión pública y que mientras tanto no se consiguiera. Entonces se ha hablado de un 33% en la década de los 90. Yo recuerdo perfectamente el dictamen del Conseil Consultif francés en relación a unas elecciones municipales que se habían hecho ya, muchas veces se entra en la política por el terreno municipal, en este caso también, que se habían hecho ya con un 33% de representación paritaria, lo que se llama la cuota electoral y que se ha conocido como cuota electoral. Aquí, en un principio, hubo una importante dificultad para que las propias mujeres en el movimiento feminista aceptaran que ser mujer cuota, la que vale, en fin, este tipo de cosas. Pero muy pronto Italia y otros países del entorno yo creo que contagiaron bastante con la idea de que la única manera de crear masa crítica está en ese concepto representativo. Se inventaron algunas argucias también para la paridad, que eran colocarlas en puestos que no eran de salida, en fin, el típico sistema cuñado, es decir, poner a tu esposa que luego se quita, una serie de... Pero esto no tenía sentido, esto ya se había lanzado y se había lanzado como la posibilidad de que efectivamente se generaría un buen pensamiento científico en orden a la paridad. La creación, por lo tanto, de una ley paritaria estaba ya en casi todos los partidos políticos, de una manera más o menos informal, hasta que llega el momento en que se ganan las elecciones por parte de un partido más
o menos progresista, si que cabe decirlo así, o que era más partidario de las cuotas, etcétera, y la cuestión es que esto se legisla. Pero ya existía legislación de las comunidades autónomas que se habían adelantado, algunas de las cuales, además, como por ejemplo en Andalucía, habían impuesto la lista cremallera. Así que esas sentencias a las que tú haces referencia es que efectivamente convalidan, después de la Ley Orgánica 3/2007, una ley vasca de representación cremallera y otra de Andalucía, en donde el sistema cremallera era de alternancia, porque era la manera de corregir de una manera más o menos efectiva la posibilidad de que hubiese ya sistema paritario, de tal manera que, aunque la Ley Orgánica 3/2007 dice que tienen que estar en las 5 primeras puestos en la paridad, pero al final se ha hecho de una manera prácticamente universal. Esta idea de las listas se ha impuesto, ¿no? De las listas cremalleras, y que hay una alternancia entre mujeres y hombres. Y yo creo que esto sí ha dado un resultado muy efectivo en la política y muy tangible, porque es verdad que podemos ver pues ya prácticamente una situación de bastante paridad política. La vemos en el gobierno, que es una referencia, yo creo, importante, y estaría muy bien que en las instituciones, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, fuese también obligatoria. Lo digo esto porque nosotras somos dos, mi compañera y yo, y en un conjunto de 12 personas se diluye muchísimo, por más que se quiera, y por más feministas que puedan ser los compañeros, y por más intención que ellos puedan tener, pero las políticas feministas se diluyen. Nosotras no podemos hacer masa crítica en el Tribunal Constitucional para el enfoque de determinados problemas, y yo observo mucho que, de la misma manera que en el Tribunal yo tengo pues una cierta capacidad de intervenir en relación con temas genéricos, cuando se trata de temas de género, ya ahí, primero, se tiene la sospecha de que efectivamente tú estás intentando hacer eso, pero también por parte del resto de los compañeros, algunas veces se encuentran psicológicamente solo, lo digo, de alguna manera desautorizado en decir algo que tú puedas rebatir, etcétera. Yo creo que la paridad en organismos, en instituciones y en órganos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, deberían de ser paritarios. Bueno, no quiero decir que esto se consiguiera en un momento histórico concreto de ahora, sino que se debería de tender a esa paridad. Por lo demás, el Tribunal Constitucional, y esto hay que decirlo, no porque yo esté ahora, que afortunadamente me voy a referir a una época en la que yo no estoy, en la que yo no estaba, ha venido ratificando la legislación de género, yo creo, de una manera bastante favorable al principio de igualdad y a la consideración de la igualdad desde el punto de vista de hombres y mujeres. Porque no recuerdo, a menos que yo lo haya olvidado, una norma importante, no solamente en la Ley Orgánica de Violencia de Género y en la Ley Orgánica 3/2007, sino en todas aquellas normativas en las que siempre el Tribunal Constitucional ha ratificado constitucionalmente esa igualdad. A mí esto me parece muy valorable por parte del Tribunal Constitucional. No digo que todo sea valorable favorablemente, ni muchísimo menos, pero en este caso concreto, en el que insisto que yo todavía no estaba, sí que es verdad que me ha parecido muy importante, y como he escrito mucho del Tribunal Constitucional, ahí estaba desde mucho antes de 2017, esa posición de ratificación de la igualdad entre mujeres y hombres, porque no es algo que beneficie solo a las mujeres, y esto también me parece muy importante reseñarlo, es algo que beneficia a la humanidad en su conjunto, es la necesidad de que hombres y mujeres puedan compartir en condiciones de igualdad una vida, y eso me parece que es un logro de la humanidad, no solamente de las mujeres. No me has cortado, pero ya creo que me he pasado. En el último comentario que haces hay una referencia de esa propia sentencia que me parece bastante incontestable en relación con el tema de las listas paritarias y los cargos electos, ¿no? Pues al menos aplica ahí, en la que dice que el principio democrático exige la mayor identidad posible entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Con lo cual parece que, siendo la sociedad de una composición paritaria, pues parece que tiene sentido que también los representantes pues obedezcan ese mismo principio, ¿no?
María Luisa, otra pregunta, pero que nos sirve también de puente para hablar ya con Pilar, porque desde luego es una cuestión que afecta al ámbito constitucional y al ámbito penal, ¿no? Y en los dos ámbitos ha dado lugar a sentencias importantísimas. Ya has aludido también antes, Pilar, un poco indirectamente de ello, pero para profundizar en la cuestión de la introducción en el derecho penal del distinto trato en materia de violencia de género, ¿no? Y las tensiones o posibles tensiones o debates o polémicas en relación con la presunción de inocencia y otros elementos, digamos, dogmáticos o clásicos del derecho penal. Si queréis, empezamos con María Luisa, que nos dé la perspectiva desde el Tribunal Constitucional, y continuamos contigo, Pilar, ¿vale? Bueno, yo tengo que decir en esto que, en realidad, en la agenda feminista hay bastantes situaciones concretas en las que no se acaba de avanzar, O sea, el tema de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género y la sensación... ¿Oigo algo? Te oímos, María Luisa. Bueno, vale, pues entonces de acuerdo. No, decía que la sensación de frustración... Yo fui una de las personas que más luchó y más denodadamente en el año 90 del asesinato de Ana Oreste, que con verdadera estupefacción, la necesidad de una ley orgánica de violencia. Estaba recién aprobado prácticamente el Código Penal de Melló y no se quería tocar todavía, no se quería reformar todavía el Código Penal. Pero era tan urgente y tan necesario como urgente y necesario son todas las referencias al castigo del cuerpo de las mujeres, a la erradicación de la prostitución, una legislación que ya tarda mucho tiempo, la necesidad de regular la abolición de la prostitución, la necesidad de erradicar la trata de blancas, es decir, el que muchísimas mujeres que no tienen acceso ni a la más elemental forma de asesoramiento ni de defensa, que sean estos grupos, se están pagando con su vida. Muchas de las circunstancias que un Estado social debería de garantizar, esto a mí, yo de entrada, aunque sea una cuña publicitaria, porque me parece verdaderamente uno de los problemas más acuciantes que la sociedad tiene que solventar. Dicho esto, la Ley Orgánica de Violencia de Género necesitaba un presupuesto altísimo en el que yo creo que no se han detenido lo suficiente los poderes públicos. Es que no se trata solamente de esperar a que maten a una mujer, es que se trata de que no la maten. Y el campo de la prevención, el Código Penal no lo puede abordar, lo tiene que abordar la sociedad. Desde este punto de vista, a mí me parece que el tema, si queremos llamarle perspectiva de género, se le puede decir, porque realmente este es el tema que está acuñado. Pero después del intento o el contexto de ley trans, que habla también del género, la palabra género también tendríamos que replantearla desde el feminismo, porque ya no obedece solamente a la perspectiva con la que afrontamos los problemas de las mujeres, sino que engloba más sujetos de una manera un tanto complicada. Pero en fin, entendamos que todavía esta en la perspectiva de género ha de abordarse de verdad el problema sobre el cuerpo de las mujeres, el castigo que sufre ese cuerpo, que a veces se paga con la vida, y que el derecho penal no puede más que aplicar. El derecho, no, como bien decía el otro día Pilar, como última ratio, no puede estar precisamente para evitar lo que ya ha ocurrido. Y en este sentido, yo siento el fracaso de 2004, realmente no se ha reformado esa ley con urgencia de introducir nuevos sujetos o nuevas situaciones. Y ahora, claro, pues como siempre pasa, la agenda feminista está pasando, pero los poderes públicos algunas veces no son conscientes de que, como decía hace un momento, la necesidad de tener una vida digna. Esto tumba toda la sociedad y no solamente la mujer. Y creo que una buena idea del año 2001 en el feminismo sería la de que los hombres han de ser de que deben de ser. Gracias. Gracias, María Luisa. Pues Pilar, adelante. Bueno, no he conseguido oír con claridad el mensaje que mandaba María Luisa, pero sí que me parece importante recalcar una cosa que ha dicho, que cuanto más avancemos en igualdad, eso nos beneficiará a todos, a hombres y a mujeres como sociedad.
La Ley Orgánica 1/2004 a mí me parece que fue muy importante porque nos hizo visibilizar la violencia de género. Hasta entonces se consideraba que lo que ocurría dentro de la familia se lavaba, se limpiaba y se solucionaba dentro de la familia. Entonces, la Ley Orgánica dijo, no, esto es un derecho, esto es una vulneración de derechos humanos, esto nos afecta a todos como sociedad y tenemos que atacarlo con la prevención, con la protección y con la punición como última medida. Y además tuvo la ventaja ahora inimaginable de que fue una ley aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Entonces, la gente puede pensar, la sociedad, que es que una ley aprobada por unanimidad tuvo una puesta en aplicación facilísima y no fue así. Fue desde la propia judicatura donde se discutió, y que me lleve la contraria María Luisa si no tengo la razón, quizás ha sido la Ley Orgánica que más cuestiones de inconstitucionalidad ha tenido, porque yo creo que los propios prejuicios de los jueces y de los fiscales, que somos hijos de la sociedad, nos llevaban a decir esto no puede ser, se está atacando el principio de igualdad. Y de hecho la sentencia 59 de 2008 no fue unánime, tuvo 4 votos particulares, que pone de manifiesto lo espinoso y lo complicado del tema, sobre todo porque rompió un poco esa igualdad formal. Dijo, no, aquí hay un problema importante, y el Tribunal Constitucional dijo, es posible tratar desigual a las personas siempre que exista una razón, un fin que lo legitime, y en segundo lugar, que esta diferencia de trato no sea desproporcionado. Entonces, dijo, aquí hay un fin clarísimo. En primer lugar, por el número por una cuestión cuantitativa, el número de mujeres que morían a manos de su pareja o expareja, y en segundo lugar, por las consecuencias tan nefastas que tiene esa violencia, porque se están produciendo de una forma estructural como consecuencia de la situación relacional de diferencia entre el hombre y la mujer, que ataca a la mujer no solamente en su vida, también en su integridad y también en su dignidad. Entonces dice, este fin es legítimo, y añadió, es que no es el sexo de la víctima y el victimario lo que está determinando este diferente trato penal. Lo que diferencia y justifica este trato diferente es la situación relacional históricamente establecida de desigualdad que discrimina y perjudica a la mujer sobre el varón, y que por lo tanto justifica que el derecho penal, que es una posibilidad del legislador, reaccione con mayor crudeza ante estos hechos que son más antijurídicos. Y en segundo lugar dijo, una vez que hemos concretado ya que hay un fin legítimo, vamos a ver si la reacción del derecho penal es proporcionada o no es proporcionada, está de diferente trato. Y dijo, indudablemente sí que está proporcionado, porque solamente se refiere a 3 tipos penales, a 4, y la diferencia de pena era aumentar un poco el mínimo. En consecuencia, esa diferencia era mínima y por lo tanto estaba justificado, como ha dicho el Tribunal Constitucional continuamente, el trato desigual ante situaciones desiguales. Creo que ahí fue importante poner el eje no tanto en el sexo de las personas, sino en la situación de discriminación y desigualdad que es la base de ese ataque, o bien a las lesiones, o bien las coacciones, las amenazas o las vejaciones. Es una violencia estructural, ¿no? Y socialmente enquistada. Yo creo que a lo mejor merece la pena, aunque lo has citado también al principio, que si andamos un poco en el concepto de la intimidación, en el ámbito de violencia contra la mujer, de la agresión sexual, o sea, las dificultades que plantea y que ha planteado jurisprudencialmente. Sí, la verdad es que los delitos sexuales, aunque hoy por hoy no estén incluidos como delitos de género, son delitos de género, porque afectan a las mujeres de una forma desproporcionada, y siempre hay no tanto un factor de satisfacción del deseo sexual, sino un factor de dominación al poder del hombre sobre la mujer y un aviso de que yo puedo hacer contigo lo que quieras. Lo que pasa es que hoy por hoy solamente los delitos sexuales que se cometen dentro de la pareja o expareja están considerados como delitos de violencia de género como tal. Pero antes quiero decir algo con relación a la perspectiva de género y las resoluciones judiciales, que es que es algo que abarca instituciones que en principio parecen muy alejadas de la diferencia de hombre y mujer. Por ejemplo, la perspectiva de género, que además fue la primera vez que una sentencia habló de perspectiva de género, fue una sentencia del año 2018 que llevó a dar otro concepto, una vuelta de tuerca más a la alevosía. La alevosía parece que es una institución jurídica histórica que no tiene cabida si es hombre o mujer. Bueno, pues aquí se habló de la alevosía ambiental y luego habló de la intimidación ambiental, porque señalaban que cuando el varón ataca a la mujer dentro de casa,
En primer lugar, lo hace para que no haya nadie, para hacerlo en la intimidad. En segundo lugar, porque cuando una persona está en casa está relajada, sus defensas no están sus defensas activas, porque nunca se piensa, por mucho que la relación esté deteriorada, que tu compañero de vida sea el que te vaya a atacar. Y en tercer lugar, dijo más, dice, además si hay hijos menores, la reacción de la mujer está mucho más disminuida porque siempre tiene miedo que si ella se defiende ataque a los hijos menores. Entonces, aplicando el espacio, el que no exista nadie que pueda ayudarla, la relajación de las defensas naturales cuando estás en tu casa, entiende que aquí sí que hay intimidación ambiental, porque en definitiva la alevosía es utilizar medios, modos o formas que impidan la defensa y que favorezcan y faciliten la comisión del hecho delictivo. Entonces, fue la primera sentencia, insisto, que habla de perspectiva de género y que además, en segundo lugar, y fue muy importante, porque consideró que los efectos que producía la violencia de género sobre los hijos menores. Era un caso que la había asesinado y además delante de los niños. Entonces decía, repugna al derecho penal que teniendo otros instrumentos para reaccionar, solamente se castigue a ese padre que ha privado a sus hijos de su madre, eran muy pequeños, simplemente con la suspensión del régimen de visitas y la prohibición de aproximarse. El derecho penal permite suspender o privar de la patria potestad, y este acto en que a un niño de tierna edad se le priva de su madre pone de manifiesto que no es un buen padre y que está inhabilitado para ejercer la patria potestad. Entonces, la perspectiva un poco de lo que es la violencia de género, cómo funciona y las consecuencias que tiene, no solamente para la mujer, sino para todo el ámbito familiar, han sido muy importantes. El utilizar la perspectiva de género, el enfoque de género. Y con relación a la intimidación ambiental, pues efectivamente, también en las agresiones sexuales el problema de la regulación, que puede ser discutible, pero lo cierto es que, aunque nuestra regulación siempre se ha basado en el consentimiento, pero una cosa era la ausencia de consentimiento y otra el consentimiento obtenido prevaliéndose de la situación de superioridad. Es decir, la diferencia entre la intimidación y el prevalimiento. Claro, siempre que entran en juego elementos evaluativos o subjetivos, pues entran en juego todos los otros estereotipos que nosotros tenemos, claro. Entonces, el Tribunal Supremo siempre ha puesto de manifiesto que es una línea muy fina la que separa la intimidación del prevalimiento, y que lo primero es que hay que contextualizar, hay que analizar cada caso en concreto, pero sobre todo que no hay que poner el foco en la postura de la víctima, sino en la conducta del agresor. La conducta de la víctima no tiene por qué resistirse, porque eso puede provocar incluso daños mayores, y porque no es ningún elemento del tipo, sino es el que una persona atente contra la libertad sexual de la otra cuando no quiere. Y hay muchas veces que no es necesario que ella diga no, ni que se emplee una fuerza o una amenaza de un mal, sino que simplemente el hecho de estar en un sitio alejado de la población, solitario, y con 3 personas que tienen una fuerza física mucho mayor que tú, no se necesita decir nada para conseguir lo que se quiere. Y es totalmente lógico que la víctima reaccione o bien defendiéndose o bien resistiéndose o bien simplemente quedarse chocada, que es uno de los efectos más habituales que ponen de manifiesto los psicólogos ante un ataque, una agresión tan traumática. Y eso en absoluto puede considerarse que es consentimiento. Y en esa línea ha ido la jurisprudencia. La sentencia más famosa de todos es la sentencia 344 de 2019, la de la sentencia de la manada, pero es una más del cúmulo de doctrina jurisprudencial muy consolidada, diciendo que la mujer no tiene por qué resistirse, que no tiene por qué decir que no, sino que simplemente del contexto se desprende fácilmente que no había consentimiento alguno y que efectivamente era un ataque contra la libertad sexual. Hay también una sentencia dictada hace poco, en el año 20,
que es muy gráfica, y ahí sí que utiliza la perspectiva de género, y entonces va diciendo, era una agresión también grupal a una persona, dice, en primer lugar, que la víctima haya bebido no quiere decir que después esto la inhabilite para ser testigo, porque si se acuerda de algo, esos recuerdos pueden ir al material probatorio para acreditar. En segundo lugar, la conducta anterior de la víctima no tiene por qué juzgarse, o sea, que la víctima haya tenido una postura provocativa o de acercamiento hacia los varones, no, desde luego no les habilita a ellos para suponer, presuponer e interpretar que ha dado su consentimiento. En tercer lugar, que la forma de vestir, que es otra de los mitos y estereotipos que se utilizan, la forma de vestir de esa persona en absoluto limita su derecho a la libertad sexual. Y luego, bueno, añade como punto final, la libertad sexual es de cada persona y los demás no tienen por qué interpretarla a su manera si admite o no admite el tener una relación sexual, porque es en parte de la libertad de esa persona. Yo creo que ahí es muy importante ir mandando mensajes, porque efectivamente el lenguaje y la forma de comunicar es importante, lenguajes muy claros sobre lo que no se debe permitir valorar dentro de una denuncia de agresión sexual. Muchísimas gracias, Pilar. Yo creo que lo has explicado con una claridad meridiana. Yo os quería preguntar, ya ahora muy brevemente, porque ya vamos comiéndonos el tiempo, pero de todo lo que hemos hablado, ¿dónde consideráis que quedarían pendientes los pasos más importantes por dar? ¿Es en la educación en fases iniciales, en la formación de los profesionales, en la legislación? ¿Es todo? Ya no sé si lo he dicho todo ya, a lo mejor, ¿no? María Luisa. Sí, yo creo que tú mismo casi que lo has contestado, ¿no? Que es un poco todo. Hay una sinrazón social de aceptar como una cosa natural que haya esta posición asimétrica de mujeres y hombres en la sociedad, en todos los ámbitos, en los ámbitos profesionales, laborales, civiles, en fin, todos los ámbitos que se nos ocurran. En los estereotipos sociales asociados al sexo hay que superarlos, los tiene que superar la sociedad. Solo cuando la sociedad admita el valor igualdad, la igualdad como algo interiorizado que hay que respetar y que es así, que no se está haciendo ningún favor a nadie, no se está dando ningún trato privilegiado porque aparezcan unas normas que ponen el foco en determinados elementos distorsionadores de las relaciones. Solo cuando haya esa asunción por parte de la sociedad del valor igualdad, de la igualdad en sí, igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, lo conseguiremos. Primer paso, la educación. Siguiente, yo creo que todos los o las que intervenimos o en alguna manera podemos hacer algo por dar un paso, intentar darlo. Muy importante para mí el exteriorizarlo, el visibilizarlo, el que llegue. Cuanto más llegue y de manera más entendible, más inteligible, yo creo que será más positivo. Muchas gracias. Gracias. María Luisa. Bueno, yo todo lo que tú has dicho, en realidad lo has dicho tú. Es decir, una agenda feminista hoy, ¿por dónde tendría que circular para que se avanzase en el feminismo? Bueno, pues yo creo que profundizar en el derecho, que es lo que a nosotros nos incumbe esta mañana, pasa primero por la perspectiva de género a que hemos hecho alusión durante toda la mañana, sea la palabra género, sea perspectiva feminista o como quiera llamarse, en el sentido de que las normas jurídicas incumbentes a grupos que han sido reconocidos en un Estado social y democrático de derecho como grupos que necesitan un apoyo social, que necesitan medidas de apoyo social, no se puede solventar con los métodos tradicionales de interpretación de las normas. Es necesario buscar una metodología jurídica muy precisa y muy pertinente al feminismo. El hecho de que sea pertinente al feminismo no va a excluir, obviamente, que esa sea una técnica interpretativa holística o universal en los demás casos. Pero no podemos seguir interpretando el derecho en un método subsuntivo que signifique que si una persona comete una acción, de manera automática se interpone una pena. Es necesario interpretar el derecho desde la flexibilidad que comporta los sujetos a los que se le aplica. Y desde el punto de vista de avanzar en una agenda de género, es completamente necesario que los aplicadores jurídicos pongamos el foco donde lo tenemos que poner en los asuntos que incumban a la desigualdad. Y es en la manera que tenemos de favorecer con esa interpretación de las normas la posición
que haga avanzar a las mujeres, insisto, por una justicia. Cuando decía, ahora ya como no os he visto, no sé si era Pilar o Luisa, me parece que era Luisa, cuando analizaba pormenorizadamente la conducta de una mujer y de un hombre en un tipo de relación que al final acaba en delito, es muy importante esa perspectiva novedosa de decir, oiga, ni cómo se vista, ni lo que diga. Cuando es un delito, hay que indagar acerca de la actitud de la persona que ha cometido el delito y no de la otra. Bueno, pues si esto lo traspasamos al ámbito laboral y vamos invirtiendo siempre situaciones que aparentemente son neutrales, nos encontramos, como también ha explicado perfectamente bien ella, que en situaciones aparentemente neutras, sin embargo, se produce una profunda discriminación. ¿Por qué? Pues porque esa situación ha llegado a ser neutra mediante la selección de determinados argumentos y la eliminación de otros. Cuando se dice que en una oposición en donde una mujer, por ejemplo, en la universidad, pongo por caso, ha estado durante 6 o 7 años en una educación de sus hijos, no compartiendo, como no ocurre todavía, ni probablemente ocurre en bastante tiempo, esa tiempo que no es exactamente académico. Sin embargo, un hombre, pues por ejemplo, ha ido a Bolonia. Fijaros por dónde. Bolonia es una universidad donde no pueden ir mujeres todavía. Si tú, cuando estás formalizando una oposición o estás valorando a dos opositores, un hombre y una mujer, tienes a un doctor bolonio, evidentemente este señor va a tener una puntuación que esta mujer no tiene. Si tú no lo compensas, entonces estás produciendo una injusticia. No sé si con esto me explico. María Luisa, muchas gracias. Pilar. Bueno, yo coincido con lo dicho anteriormente. Creo que la vacuna es educación, educación y más educación, pero desde pequeños en igualdad, en respeto y en comprensión hacia todos los demás. Creo que también es necesario avanzar en la corresponsabilidad parental. Ahí es donde es la fuente donde se producen muchísimas diferencias, como ha puesto de manifiesto María Luisa, después a la hora de acceder a puestos de trabajo. Y yo creo que nos falta también avanzar en implicación social, porque se nos va la fuerza por la boca, porque todos hablamos mucho de feminismo y de género, pero a la hora en que tenemos conocimiento de una situación de violencia de género no nos implicamos, no denunciamos, no nos enfrentamos. Creo que esa implicación activa de la sociedad es importante. Y dentro de la educación creo que también es importante la de las mujeres, que muchas veces asumimos voluntariamente y de forma irreflexiva una serie de roles que se perpetúan a través de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una labor de todos y sin dar un paso atrás, porque los estereotipos siguen ahí, como el COVID, y entonces es difícil luchar y terminar con ellos. Bueno, pues muchísimas gracias. Os vamos a exprimir un poquito más, ya lo último, con unas preguntas que nos están llegando por redes sociales, que yo os transmito lo que nos dé tiempo, porque han llegado varias, pero evidentemente no nos va a dar tiempo lamentablemente a responder a todas. Pero, por ejemplo, nos preguntan por la opinión o reflexión que os merece la violencia vicaria. Pilar, yo creo que aquí podrías intervenir tú, ¿no? Y su tratamiento por parte de la Judicatura. Bueno, la violencia vicaria es un problema, además es súper cruel. Y, de hecho, el Pacto de Estado se ha hecho eco y ha establecido una de las medidas, intentar regularlo mejor, porque es tan cruel como que para seguir haciendo daño a la pareja, sobre todo cuando ve que los métodos que normalmente un agresor utiliza ya no le son válidos, que ha decidido separarse y además se ha separado o incluso ha podido iniciar otra relación afectiva, cuando ve que ya no puede ejercer el control, entonces ataca lo que más daño hace, que es a los hijos, que muchas veces son sus hijos biológicos, no son solamente los hijos de su pareja, y es capaz de matarlos para crear como dice una sentencia del Supremo, un dolor perpetuo a esa mujer, porque en la vida se va a recuperar de haber perdido a sus hijos y además sentirse culpable por haberlos perdido. Entonces, indudablemente, lo cierto es que en los casos que han existido las sentencias son contundentes, imponen penas muy graves, pero lo que se trata es de evitarlo, que no suceda. Otra pregunta que nos dicen, la mujer en el ámbito laboral, el embarazo, los pronunciamientos normalmente también son en la línea que dice Pilar en esa otra materia, contundentes. ¿Es un problema que podemos considerar que hemos superado o sigue planteándose muchas veces problemas de este tipo en el ámbito social?
En el ámbito social sí que plantea problemas, sobre todo la extinción de contrato en situaciones de embarazo o maternidad, porque bueno, pues la legislación ha tenido que pronunciarse expresamente y además ha ido, digamos, mejorando la protección que dispensaba a medida que ha visto cómo se van planteando nuevas cuestiones. Me refiero que en nuestro ordenamiento, si hay un despido de una mujer que está embarazada y no se acredita que hay una causa, que puede haberla, por supuesto, que el estar embarazada no es una patente de corso para tu comportamiento laboral, si no se acredita que hay una causa para proceder a ese despido se declara nulo, lo que supone que necesariamente tiene que el empresario readmitir a la trabajadora y pagarle los salarios. ¿Dónde teníamos, digamos, huecos, donde había rendijas en la regulación? Bueno, la primera rendija, el periodo de prueba. No estaba previsto que si se extinguía el contrato de una mujer en el periodo de prueba y ésta estaba embarazada, esto fuera un despido nulo si no se justificaba la causa. Claro, técnicamente en el periodo de prueba el empresario puede extinguir el contrato sin dar ninguna explicación. Esto dio origen a una sentencia muy discutida de la Sala Cuarta y también del Tribunal Constitucional, en la que se dijo que, que como la legislación no preveía que durante el periodo de prueba se podía extinguir el contrato y si la mujer estaba embarazada se podía extinguir el contrato, no afectaba a la calificación de esta extinción. Digo que muy peleada porque en la sala nuestra hubo varios votos particulares, yo lo hice, en el Constitucional hubo varios votos particulares, pero finalmente se entendió que la regulación tal como estaba se interpretaba literalmente la norma y no había salida. Ahora el legislador ha acudido a tapar esta rendija. En el Real Decreto Ley 6/2019 ha dicho que si se despide a una trabajadora embarazada, salvo que se acredite que la extinción del contrato durante el periodo de prueba no tuvo absolutamente nada que ver con la situación de embarazo o maternidad, será nula esta extinción. Otra rendija que teníamos, la otra rendija que teníamos era los despidos colectivos o despidos objetivos que afectan a una pluralidad de trabajadores y que sí que hay causas para despedir. Hay causas porque la empresa está en una mala situación económica, porque ha cambiado su sistema de producción y le sobran trabajadores, las causas que dice la ley, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bien, hay causas para despedir. Entonces, ¿cuál era la cuestión? La cuestión era que entre todos los trabajadores que yo tengo que despedir de una determinada categoría profesional, la ley no me exige que yo justifique por qué despido a María, que está embarazada, en vez de despedir a Juan, que es su compañero, que tiene el mismo trabajo, la misma categoría, los mismos conocimientos. ¿Hay que extinguir un contrato? Sí, pero ¿por qué extingo el de ella? ¿Vale? Porque extingo a María y no el de Juan. Y esto también ha venido a resolverlo el Real Decreto Ley del año 2019, el 6, diciendo que hay que acreditar que efectivamente hay que extinguir ese concreto puesto de trabajo que lo está ocupando esa concreta persona. Entonces, yo creo que la legislación va avanzando, nos va proporcionando herramientas, pero tiene que avanzar la sociedad. Muy bien, bueno, pues yo creo que ha sido un lujo contar con vosotras aquí. Os reitero otra vez el agradecimiento por acudir a la llamada del Ministerio de Justicia, porque de verdad que yo creo que ha sido una charla muy interesante, además de amena. Y nada, repetiros las gracias también a todos los que nos estáis siguiendo en las jornadas de igualdad del Ministerio. Y nada, nos veremos en otra próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias.